Buenos días, mi nombre es Ana Sofía Jiménez Pineda y con este video pienso exponer mi ponencia sobre cómo la religión católica influye en la vida de las personas de Irlanda de 1930 y cómo este se evidencia en la película Las cenizas de Ángela. La religión católica es una doctrina que cuenta con 2 milenios de historia, por lo cual esta ha sido de gran impacto en la vida de los seres humanos y esto se ha generado debido a su gran repercusión e impacto alrededor de los años. Por lo cual, la Irlanda de 1930 no va a ser la excepción. La religión católica cuenta con la Iglesia Católica para impartir sus creencias, por lo cual tenemos que iglesia en griego va a ser eclesia, la cual tiene como significado asamblea. Esta terminología se utilizaba en el Antiguo Testamento para hacerse llamar como la asamblea del pueblo elegido por Dios. Y tenemos la palabra católica, la cual en griego se va a referenciar a católicos, entonces esto va a tener como significado universal, lo cual la va a diferenciar de las demás iglesias que no están bajo el mandato del Papa. Tenemos adicionalmente que la iglesia cuenta como base estructural y fundador a Jesucristo y al principio de los tiempos fue dirigida por los apóstoles. Entre sus misiones está la de que sus creyentes tienen que impartir, propagar y ejecutar las creencias de Cristo, además de que deben ayudar en el recorrido espiritual hacia Dios. Por otra parte, tenemos las iglesias protestantes de la religión católica. Estas iglesias iban en contra del mandamiento del Papa y planteaban principios y creencias diferentes a los de la iglesia. Algunas de estas son el luteranismo, el anglicanismo y el calvinismo, y estas surgen de la desconformidad que tenían ante los métodos que utilizaba la iglesia católica. Por lo cual, una de sus principales creencias es solamente la Biblia y las enseñanzas y prácticas que ésta lleva consigo. Cual, después de ya tener claro el significado de la religión católica y sus opositores, es necesario saber el conflicto noro-irlandés que azotaba a los irlandeses católicos de la época. En los años 1600, el Reino Unido va a contar como principal religión al anglicanismo y los irlandeses van a contar con el catolicismo. Por lo cual, cuando los ingleses deciden apoderarse de Irlanda, van a generar un conflicto social y de odio entre protestantes ingleses y católicos irlandeses. Entonces esto va a generar que ya después en 1921 los irlandeses le digan a los ingleses: no, pues nos queremos independizar, nuestra soberanía y autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, esto va a generar que se dividen en dos: Irlanda del Norte, plagada de anglicanos, e Irlanda del Sur, llena de católicos. Esto obviamente va a generar que las clases altas de ingleses, que pues son todos de anglicanos, se hagan sus rituales, y la clase de irlandeses baja va a realizar sus creencias católicas. Esto lo podemos ver en la película cuando la familia McCord, pues podemos ver que la familia McCord se ubica en la zona de irlandeses pobres católicos. En un fragmento de la película se muestra que Frank menciona: porque la infancia ordinaria es la infancia miserable irlandesa, y peor aún es la infancia miserable católica irlandesa. En la película, una escena que muestra la influencia de la iglesia católica es el día de la primera comunión de Frank. La abuela de Frank menciona este día como el mejor día de su vida, pero cuando este vomita el cuerpo de Cristo en el patio de ella, lo hace que se vuelva a confesar porque según ella, él cometió un pecado horrible y es, mejor dicho, una atrocidad. Sin embargo, el padre se asombra cuando Frank va a confesarle pues que cometió un pecado, y el padre no lo toma como eso porque ni siquiera le pone penitencia a Frank. Pero cuando Frank vuelve a confesarse, debido a que la abuela le pregunta que si es con agua bendita o agua normal, el padre se le ve la irritación y les dice que se vaya y dejen de molestar. Esto nos demuestra que las personas tienen una percepción muy poco clara y superficial sobre la religión. Sin embargo, todas las personas en Limerick se tenían que adaptar en esto, y uno de los primeros pasos para lograrlo era la primera comunión. El espacio en el que la religión se desarrolla es cuando las personas buscan en la religión un medio para aferrarse a esta para superar las adversidades. Esto se da cuando Malachi le dice a Ángela: Dios es bueno. Sin embargo, Ángela le responde que Dios era bueno, pero él nunca se ha visto en los barrios más bajos de Limerick. Por lo cual, la mayoría de personas que pasan por situaciones muy precarias necesitan de un ser fantástico o espiritual para poder sobrepasar las adversidades y problemas que afrontan todos los días. Otra escena que ejemplifica la influencia de la religión en la vida de las personas es cuando Malachi, esposo de Ángela, le pide que tengan relaciones sexuales. Sin embargo, esta se niega a ese pedido porque no quiere tener más hijos.
por lo cual va a generar que su esposo se enoje y la condene al infierno al no cumplir las exigencias que éste le pide. Con esto podemos detallar que este machismo interiorizado va a ser reforzado y fortalecido en gran parte por la Iglesia Católica. Justamente en el versículo 1 Corintios del 11 al 3, Pablo escribió: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Mi punto de vista respecto a mi ponencia es que las personas eran tratadas con la ley de ovejas del rebaño. Con lo que respecta a la religión católica, estas debían seguir ciegamente los mandatos que ésta promulgaba, y las personas eran sumergidas en una vida religiosa sin derecho a opinar o cuestionar. En la mayoría de ocasiones tenían que realizar acciones que iban en contra de sus principios, y además les inculcaban que hasta los pensamientos impuros eran un pecado. Esto generaba a las personas una percepción muy superficial de la religión y su verdadero propósito. Por lo tanto, llego a concluir que las personas en la Irlanda de 1930 observaban la religión católica como una institución que tenían que seguir aunque fuera en contra de sus principios, para con esta llegar a un bien supremo, además de ser esta uno de los pilares para la construcción de la moral de la comunidad de los irlandeses. Esta es mi bibliografía, de aquí saqué mis fuentes. Muchas gracias por escuchar mi presentación, espero que les haya gustado y muchas gracias.